Natalia Campaner y con este video, el objetivo de este video es cerrar la idea de la ejercitación que estuvimos haciendo en la clase anterior sobre los elementos principales de una pieza editorial. Los elementos básicos de una pieza editorial son el texto principal, el texto secundario y los paratextos. ¿A qué denominamos paratextos? Son todos los elementos que componen una pieza editorial que no son el texto principal ni el texto secundario. ¿Sí? Pueden ser el número de página, el pie de página, el título secundario, un destacado. Todos estos elementos también forman parte de la pieza editorial, pero ahora vamos a hacer foco en la diferencia entre un texto principal y un texto secundario. El texto principal y el texto secundario generan paisajes visuales. ¿Sí? Los paisajes visuales o cajas de texto están conformadas por párrafos, y estos párrafos tienen dos características particulares en las cuales podemos intervenir para generar diferentes pesos visuales. Además de estas dos características, tenemos que tener en cuenta la familia que vamos a utilizar, la familia tipográfica o la familia caligráfica que vamos a utilizar. Como en este caso estamos ocupando caligrafía, tenemos que ver qué alfabeto nos conviene más para la mancha de texto que queremos usar. Acá, por ejemplo, tenemos una misma caja de texto con el mismo ancho y el mismo interlineado, pero lo que variamos es la familia caligráfica, el alfabeto caligráfico que vamos a utilizar, y fíjense cómo ya nos genera distintos paisajes visuales, distintos pesos visuales. También podemos intervenir, dijimos, el interlineado. El interlineado es el espacio que nos queda, el espacio vacío que nos queda entre líneas de texto, ¿sí? Entre un renglón y otro de texto, ese espacio vacío denominamos interlínea. Nosotros podemos ajustar esa interlínea o ampliarla para poder generar diferentes pesos visuales. Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos a mano derecha, tenemos un interlineado amplio, y eso hace que nuestra caja de texto se vea mucho más liviana y mucho más fresca que, por ejemplo, en el interlineado que tenemos en el lado izquierdo inferior, que ahí lo que hacemos es negar por completo el interlineado y se genera una caja de texto mucho más densa y pesada. Las otras dos cajas de texto son interlineados normales para una lectura corrida. Otro de los aspectos que dijimos que podíamos intervenir son las alineaciones. Las alineaciones, tenemos 4 alineaciones fundamentales: justificado completo, el justificado a la izquierda, el justificado a la derecha y el justificado centrado. En este ejemplo tenemos una caja de texto principal que, como sabemos, el texto principal tiene que ser mucho más extenso que el texto secundario. Tenemos una caja de texto de justificado completo y un interlineado normal, a diferencia del texto secundario, que tenemos 2 cajas de texto secundarios que conviven entre sí, ampliando la interlínea. Fíjense cómo genera diferentes pesos visuales. Estos otros 2 elementos que estamos marcando acá son lo que antes denominábamos paratextos. Son frases y palabras que también deben convivir con las otras cajas de texto. La actividad que tenemos que hacer en el día de hoy es convivir 2 o 3 cajas de texto como mínimo, de diferentes interlineados y diferentes justificados, para ver cómo conviven entre sí y cómo se relacionan. Cualquier consulta, vamos a estar en el foro de consulta permanente que está dispuesto en la página.